Quiero que cuentes mi historia porque quisiera que la gente tuviera cuidado con esto. Uno no sabe qué alcance pueden tener las cosas que uno dice o desea. Historia nocturna. Hace unos años yo estaba sola en mi habitación leyendo una novela que me habían mandado en la universidad para realizar un taller. El caso es que ya yo estaba tan cansada porque ese día la había pasado mal, vomitando, con dolores de cabeza y a la vez tratando de cumplir con mis responsabilidades en la universidad. Ya en ese punto yo sabía cuándo me iban a dar ganas de vomitar, porque empezaba con un espasmo raro en el vientre que se iba acrecentando hasta que las náuseas y el asco que empezaba a sentir me hacían correr para el baño. Ya eran como las 11 de la noche. Llevaba cerca de 3 horas aparentemente estable, cuando de repente sentí un escalofrío horrible por mi espalda que terminó con un cosquillo en mi cabeza. Todo me dio vueltas, como si me fuera a desmayar. Ahí empezó de nuevo el espasmo. Sentí tanta frustración y rabia que lo que hice fue lanzar la siguiente expresión: maldita sea mi vida. Y como si me hubiesen dado un fuerte golpe en la cabeza, al minuto caí en la cama rendida. Cuando me desperté ya era de mañana. Estaba sudada y ardiendo en fiebre, pero no me sentía tan mal. De hecho, el dolor de cabeza había desaparecido, pero por la cantidad de sudor en mi ropa y en la cama, supuse que llevaba horas con la temperatura alta. Aún así no pasó una hora cuando ya estaba completamente bien. Bueno, eso pensaba yo, porque ahí comenzó mi tormento. Estaba parada enfrente del espejo, alistándome para ir a clases, cuando de un momento a otro empezó a darme una incomodidad extraña, como si algo me generara fastidio. No entendía qué era, pero ya después me di cuenta que en realidad sentía era que algo me estaba observando. Me alteré demasiado porque no entendía qué estaba pasando. Esa vez salí y fue un suplicio. Todo el tiempo sentía que tenía a alguien a 2 pasos de mí, siguiéndome con la mirada, acechándome, espiándome en todas partes. Recuerdo que en un momento de desesperación me metí al baño de la universidad, me encerré en un sanitario y me puse a llorar en silencio, porque todo era muy confuso y me estaba volviendo loca. Y no sé si fue por nervio que tenía, que en un momento que yo tengo la cabeza mirando hacia el suelo, veo la sombra de una persona acercarse por debajo de la puerta y que le dan 3 golpes. Yo digo que el baño estaba ocupado, pero volvieron a tocar esta vez más fuerte, como si la estuviesen pateando. Yo me molesté tanto que grité que estaba ocupado, que buscaran otro maldito baño. Cuando yo digo eso, se acerca una muchacha que estaba ahí a preguntarme si yo estaba bien, a lo que yo digo que no, que estaba muy mal y que me daba mucha rabia que alguien no entendiera que un baño estaba ocupado. A lo que ella me dice que en el baño solo estábamos ella y yo, que ella acababa de entrar cuando me escuchó gritando. Mi reacción fue quedarme en silencio, pasarme las manos por la cabeza y respirar profundo para tratar de calmarme. Ahí empecé a preocuparme en serio. Lo siguiente fue en el bus de regreso al apartamento. Estaba sentada en un asiento de en medio mirando por la ventana cuando les juro que vi en el reflejo a alguien que se sentó a mi lado. Un hombre mayor, obeso, con ropa andrajosa, como si fuese un habitante de calle. Fue tan real que sentí cómo sonó la silla de al lado con el peso del hombre, incluso su calor hombro a hombro cuando me rozó al sentarse. Pero cuando volteé, casi que enseguida, no había nadie. Solo una señora en la silla diagonal que volteó repentinamente como si hubiese presentido algo. La señora me quedó mirando confundida, casi con ganas de decirme cualquier cosa, pero solo se sobó en el pecho con cara de rareza y volvió a recostarse en el asiento. Esa noche en mi apartamento fue la primera de muchas noches de tormento. En ningún momento desde que entré me sentí en paz. Todo el tiempo sentía el paso pausado detrás de mí, el exhalar de una respiración cansada saliendo de las paredes, el hedor en mis cosas como si un animal inmundo se hubiese revolcado en ellas. Peor fue al acostarme. Esa vez llamé a mi abuela angustiada que quería devolverme para la casa porque me estaba sintiendo muy mal, a lo que ella desde el teléfono empezó a orar y a pedirme que orara con ella. Ahí comencé de nuevo a sentirme pesada hasta que caí dormida. Esa noche sentí delirar en mis sueños. La cabeza era un colapso de pensamientos invasivos y de una voz rara como si alguien me susurrara cosas al oído. Por alguna razón en mis sueños veía a alguien parado enfrente de mi cama, mirándome. Pensé que era parálisis del sueño porque quería mover el cuerpo pero no podía. Pero realmente era algo más,
porque en un momento la persona que estaba ahí se acercó, puso su rostro cerca del mío y me acarició con su mano. Ahí me desperté y alcancé a ver la silueta inclinada al lado de la cama. Y aunque en mi somnolencia la imagen era difusa, podía interpretarla como la misma apariencia del viejo que había visto en el reflejo de la ventana del bus. Cuando reaccioné por completo, ya no había nadie, pero sí vi que en el suelo había un montoncito de ceniza. Ahí caí en cuenta que el olor que tenía inundado el cuarto era olor a cigarrillo, cuando yo nunca en mi vida he fumado. Esa noche no pude dormir del pánico. Me la pasé orando con el televisor a todo volumen para no atormentarme con lo que sentía. Ese fue el primero de los días de casi 2 semanas de tormento, porque el asedio era una tortura. Por esas noches no podía ni cerrar los ojos cuando me estaba bañando, porque había veces que sentía que alguien se me acercaba y me tocaba el cabello o me susurraba alguna cosa. Había noches en las que estaba tranquila en mi cama mirando el teléfono cuando de repente sentía que alguien se me acostaba al lado. El colchón sonaba y se hundía como si alguien pesado se acomodara sobre él. Mi abuela se dio cuenta una noche estando en mi cuarto hablando conmigo cuando en un momento se quedó aterrada viendo sobre la mesita de noche cómo caían de la nada montoncitos de ceniza de cigarrillo. Yo llevaba ya en ese momento varios días yendo a la iglesia y conversando con el padre del pueblo que me había ayudado mucho a controlar las manifestaciones a través de la oración. Aún así, no entendía del todo lo que estaba pasando. Pero una vez estábamos ahí en la puerta de la iglesia. Yo le estaba llevando unas cosas que le había mandado a mi abuela en agradecimiento, cuando de pronto alguien se me acerca por detrás, me toma bruscamente del brazo y me jala con fuerza. Me acuerdo que al padre se le abrieron los ojos del asombro, quedó estático. Cuando yo volteo, me encuentro frente a frente con un señor espantoso. La cara demacrada, lleno de costras, los ojos amarillos, era el mismo viejo que había visto en mis sueños, el mismo olor que me seguía siempre, la misma presencia. Yo pegué un grito aterrada, y el padre enseguida me agarró del otro brazo y me dijo que me calmara, que todo iba a estar bien. Cuando él me dijo eso, yo lo abracé y me puse a llorar, a lo que él me dijo: ponte a orar, ahora sí, en serio, ya entendí lo que te pasa, pero esto se acaba hoy. Fueron casi 2 horas. Nos metimos a la iglesia, yo me sentía en medio de uno de mis delirios, sudaba a chorros, la cara me ardía, los ojos me dolían al punto que quería arrancarlos, era tan intenso todo que en algún momento deseé morirme. El padre no sé cómo, pero intuía lo que pasaba por mi cabeza, porque justo cuando quería rendirme, tirarlo todo, me agarraba del rostro y me decía todo el tiempo que lo mirara a los ojos, que alejara todo pensamiento maligno, que siguiera la voz de Dios. Y a la vez que me miraba, volteaba todo el tiempo hacia la puerta de la iglesia con rostro de preocupación. Yo no sabía qué era lo que veía, pero sí sentía esa presencia. Era la misma que me estaba siguiendo, estaba ahí afuera esperándome. En algún momento, cuando ya por fin pude calmarme, el padre comenzó a leer un pasaje de la Biblia y me preguntó con voz fuerte y tomándome del brazo si era mi voluntad renunciar a todo pacto espiritual que hubiese hecho antes y recibir la bendición de Dios. Eso nunca me lo había preguntado las otras veces que me ayudó a orar. Cuando yo le dije que sí, todo el ambiente cambió. Me sentí más tranquila, como cuando llevas un bolso pesado por mucho tiempo y lo sueltas de repente. El padre me dijo que él no había visto a nadie tomarme del brazo, pero que sí vio que el movimiento de mi cuerpo hacia atrás fue involuntario, casi que inhumano, que todo el tiempo cuando estuvo conmigo, a lo lejos veía una mujer vestida de negro que nunca había visto en el pueblo. Que la misma se puso afuera en la puerta de la iglesia cuando estábamos en medio de la liberación, pero cuando yo dije que renunciaba a cualquier pacto, simplemente se fue. Con el tiempo, investigando, consultando y contando mi testimonio, he encontrado que cuando estamos enfermos somos vulnerables espiritualmente, que maldecir es un hábito peligroso que puede atraer cosas indeseables a nuestra vida, que quizá eso fue lo que me pasó, que una entidad diabólica se aferró de mí en ese momento en que yo maldecía estar viva.